Bueno, shalom, shalom para todos. Shalom, es una bendición muy grande poder compartir con ustedes de nuevo y entrar en el estudio de esta porción de la Torá que nos trae a nosotros un mensaje tan hermoso. Recordemos que hemos venido encontrando a Yeshua en la Torá conforme a las palabras de Pablo en Romanos 10:4, que nos advertía que el fin o el propósito de la Torá era encontrar a Yeshua. La parachá, en la porción anterior de la parachá, en la parachá Bayera, nosotros encontramos y terminamos en un anticipo profético muy hermoso del sacrificio de Yeshua por nosotros. Cuando el Eterno le pide, perdón, a Abraham que sacrifique a su hijo. Nosotros sabemos realmente que hemos entendido que el propósito del Eterno no era de ninguna manera que lo sacrificara, sino que estaba anticipando ese evento de amor y de misericordia que el Padre tuvo con nosotros cuando por amor al mundo envió a su Hijo, envió su palabra en la forma de un hombre, la puso como su Hijo en medio nuestro, para que diera su vida por nosotros y nos trajera de regreso al pueblo de Israel, a la casa del Eterno. Bueno, yo creo que esa es una parte que nosotros hemos entendido, pero es una parte que realmente se une de una manera especial con esta porción de Hayé Sará, que nos habla de la búsqueda de la novia. Fíjense qué interesante que a nosotros primero el Eterno nos presentó ese, como les decía, ese anticipo profético del evento de la muerte de Yeshua, para después presentarnos todas las características y la secuencia de la búsqueda de la novia para el Mesías. Esto no es ninguna coincidencia lo que nosotros vamos a estudiar hoy. Realmente es un plan perfecto de un Elohim absolutamente perfecto, como es nuestro Yud-Heh-Vav-Heh. Así que los invito a que nosotros entremos en este estudio teniendo muy presente la revelación anterior, la revelación de Yeshua como ese sacrificio perfecto, ese sacrificio del único Hijo, del Hijo unigénito, que el Eterno vino a hacer por nosotros. Entender todo esto y unirnos hoy a las características de a todo el tema expuesto en esta porción nos permite ser parte de esa historia de amor, sabiendo que nosotros, los que fuimos llamados por Yeshua, somos la novia del Mesías. Así que hoy nos vamos a enfocar en la búsqueda de la novia. Pero fíjense un dato que es muy interesante. De acuerdo a la misma porción, nos dice que Isaac no regresó con Abraham. Él como que desaparece por un tiempo y solo reaparece cuando va al encuentro de la novia. Cuando nosotros que ya conocíamos lo que el plan de Yeshua, nosotros sabemos que Yeshua vino, él dio su vida, después él murió, él resucitó y después subió a los cielos y permanece allí a la diestra del Eterno hasta que la novia esté preparada. Cuando la novia ya esté lista, el novio regresará y se encontrará con nosotros, en este caso, por primera vez. Ahora, pero a nosotros como la novia del Cordero, ¿quién nos ha buscado? Nosotros sabemos por la misma palabra, por ejemplo, en Juan 16:7, no, nos dice que dijo el mismo Yeshua: les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Quién fue el enviado a buscarnos a nosotros? El Consolador. ¿Quién es el Consolador? Es el Espíritu Santo, el Espíritu de santidad. Todo esto es importante porque esta misma secuencia la vamos a ver en la porción Yahei Sarah.
es muy importante entender que nosotros teníamos, digamos que teníamos la revelación, pero nunca la habíamos descubierto en la Torá. Nosotros sabemos, siempre aprendimos que Yeshua dio su vida por nosotros, que murió, que resucitó, que subió al cielo, que vino para llamar a todas las ovejas perdidas de la casa de Israel, vino para que toda aquella persona del mundo, todo gentil que crea en el Eterno, sea unido al pueblo a través de Yeshua y su sacrificio y posteriormente el encuentro con él cuando aparezca en los cielos, cuando los cielos se abran y Yeshua aparezca para venir al encuentro de la novia. Así que vamos a avanzar en esta porción para que entendamos bien toda la secuencia que nosotros hemos aprendido, hemos seguido y con la esperanza que nosotros tenemos del próximo regreso de Yeshua. En esta porción de la Torah, ya sabemos que Sara, muere Sara, Abraham está lejos de Sara y de Isaac, que esto es muy interesante, ya vamos a ver. Y decíamos que Isaac no regresa con Abraham, él regresa solo cuando es escogida la novia. Muy importante también recordar que la edad de Abraham, de más de 30 años por lo menos, sabemos que él era un adulto, así que él voluntariamente, como lo hizo Yeshua, aceptó ese sacrificio pues, que el Eterno iba a hacer posteriormente con su propia palabra, con su propio Hijo. Y entendimos también entonces que ahora el enviado a buscar a la novia es Eliezer, y Eliezer, el criado de Abraham, va a ser en este caso la ayuda del Eterno y el consolador. Entonces, para que nosotros nos vamos ubicando en todo el proceso de la búsqueda de la novia, ya vamos a pensar en Abraham como el padre, en Isaac como Yeshua y en Eliezer como el espíritu de Yud-Heh-Vav-Heh. ¿Estamos hablando de una Trinidad? No, estamos hablando de un solo Elohim. Un solo Elohim que se manifiesta como el Padre, que envía su palabra en la forma de un hombre o que envía su mismo espíritu en la forma, en la presencia más bien, no en la forma, sino en la presencia del Rúa de santidad, del espíritu de santidad. Así que fíjense, esto es muy importante para nosotros entenderlo, que el Ejad no son solo el Eterno y Yeshua, el Espíritu Santo es parte del Ejad, lógicamente, porque nosotros recibimos esa promesa de Yeshua, que al irse él sería el consolador, nuestro Eliezer, el que vendría a buscarnos. Ahora recordemos que si nosotros leemos la porción, nosotros encontramos a Isaac preparando el lugar para la novia. Ahora, ¿dónde está Yeshua actualmente? Yeshua está preparando un lugar para nosotros. ¿Y ese lugar cuál es? Ese lugar es la Nueva Jerusalén. El mismo Yeshua dijo que se iba a preparar un lugar y nos dijo: en la casa de mi padre muchas moradas hay, y yo voy a preparar un lugar. ¿Cuál es ese lugar? En la Nueva Jerusalén, que viene del cielo, ataviada como una novia. Fíjense, todo es exactamente la misma secuencia de la Torá. Ahora, empecemos entonces desde Bereshit o Génesis 23, con el tiempo de la vida y la muerte de Sara. Fíjense que recuerden que yo no voy a entrar en toda la porción porque ustedes la pueden buscar la porción de la Torah completa. Aquí nos vamos a centrar en Yeshua, en la presencia de Yeshua y en la presencia de la novia de Yeshua, lógicamente. Pero cuando nosotros empezamos el estudio de esta porción de la Torah con Génesis 23, nosotros empezamos entendiendo algo muy importante. El Eterno es el dueño de la tierra, Él es el creador de la tierra. Pero el Eterno nos dio a nosotros la promesa de la tierra.
El Eterno tiene para nosotros un lugar especial. Ese mismo lugar que es el origen de la creación, el mismo lugar donde nosotros vamos a reinar con el Mesías, con el novio, con el Isaac de hoy, digamos que sería Yeshua. Esto, ¿por qué lo estamos diciendo? Porque al leer la porción de la Torá, nosotros vemos la importancia que vio Abraham de comprar la tierra donde iba a ser sepultada, donde iba a ser sepultada Sara. Él pagó por la cueva de Macpela. ¿Por qué? Porque él tenía, de ahí en adelante, ya sabemos que allí estaban los heteos, que eran los dueños de la tierra, y por ser un pueblo ajeno al pueblo del Eterno, en algún momento, aunque en ese momento le ofrecieron hacer la sepultura allí gratis, pero él prefiere comprar la tierra porque esa era la tierra que el Eterno le había prometido a Abraham. Así que nosotros ya vamos viendo cómo cada decisión, cada diálogo en la porción de la Torá va teniendo un sentido muy especial. Hoy por hoy nosotros podemos ir a visitar esta cueva de Macpela, donde están la tumba de los patriarcas. Nosotros podemos encontrar que la compra de ese terreno realmente es parte de la voluntad del Eterno, que tiene la tierra de Israel como nuestra herencia. Pero centrémonos entonces en la novia y sus requisitos. Cuando vamos al capítulo 24 de Berechit o de Génesis, nosotros leemos: era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y el Eterno había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Yud-Heh-Vav-Hei, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre las cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Así que fíjense, muy importante, el primer requisito de la novia de Yeshua tiene que ser de la descendencia de Abraham, tiene que ser de la parentela de la tierra de Abraham. Esto elimina la posibilidad de que los gentiles seamos parte de la novia. Claro que no, porque en la palabra misma nos dice a nosotros muy, muy claro que cuando nosotros hemos sido llamados por Yeshua, y que ya sabemos que fue Yeshua el que nos llamó a nosotros y no nosotros los que buscamos a Yeshua. Cuando Yeshua nos llamó es porque somos descendencia de Abraham. Esto es muy importante de hacer esta conexión, porque haber perdido esa conexión de la herencia es lo que ha hecho que nosotros, fue lo que hizo en el pasado, que nosotros como creyentes en Yeshua pensáramos que no éramos del pueblo de Israel ni de la descendencia física de Abraham, Isaac y Jacob. Muchos todavía luchan con esa idea, pero si nosotros nos vamos a la palabra que nos dice, Mateo 8:11 dice: os digo que vendrán muchos de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque estoy leyendo este texto, porque el texto nos está advirtiendo a nosotros muy claramente que el final, en el final, será de todo el pueblo descendiente de Abraham, Isaac y Jacob. Uno pudiera decir, todos los gentiles son descendientes físicos de Abraham, Isaac y Jacob. Bueno, ya sabemos cómo es el proceso. Pero básicamente, si leemos Gálatas 3:26 nos dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Yeshua el Mesías,
porque todos los que habéis sido bautizados en Yeshua, de Yeshua estáis revestidos. Y ya no hay ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Yeshua, el Mesías. Y si vosotros sois de Yeshua, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Nosotros no necesitamos más pruebas, no necesitamos pruebas de ADN, nosotros no necesitamos tener los antepasados. Si los tenemos, muy bien, pero si no los tenemos, no hay ningún problema. El único requisito es haber sido llamados por Yeshua. Yeshua, ¿qué dijo? Recuerden que fue el mismo Eterno el que nos dijo que él mismo vendría a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esto nos lo dijo en Ezequiel 34. Yeshua dijo: yo solo vine a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel, y Yeshua es el Eterno. Así que si el mismo Dios, Yud-Heh-Vav-Heh, es el que nos llamó, es porque nosotros somos linaje de Abraham. Tenemos el derecho natural dado por el Eterno de ser parte de esa novia que espera y que viene al encuentro del novio. Esto es muy importante. Esto termina con una cantidad de discusiones, que si ustedes siguen siendo gentiles, que si ustedes, que solo el judaísmo es Israel. Todo esto lo termina cuando nosotros entendemos que la descendencia de Abraham sería de bendición a toda la tierra. Y que si Yeshua nos llamó es porque nosotros somos de esa descendencia de Abraham. Recuerden que la palabra linaje también es la palabra esperma. Así que nosotros somos descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, sin duda. No tenemos que preguntar, no tenemos que tener permiso, no tenemos que tener ningún certificado. Si Yeshua está en nuestro corazón, somos del linaje de Abraham. ¿Qué nos dice a nosotros la palabra en 2 de Corintios 2:14? Que no, dice, no os unáis en yugo desigual con los no creyentes. En esta porción de la Torah encontramos a Abraham pidiéndole a Eliezer, que representa al Espíritu Santo, que solo llame para ser la novia a quien sea del mismo pueblo del Eterno. Así que fíjense, esto es absolutamente una confirmación aún más especial. Recordemos que tiene que ser entonces la novia de la familia de Abraham, Isaac y Jacob. En Génesis 22:20 nos dice que aconteció que después de estas cosas fue dada noticia a Abraham diciendo: he aquí que Milca ha dado a luz hijos a tu hermano. Y aquí es de donde nace, de donde viene la conexión con Rebeca, porque encontramos que uno de estos hijos fue Betuel, el padre de Rebeca. Así que cuando Abraham envía a Eliezer a buscar la novia para el hijo, va a encontrarla en el mismo linaje de Abraham. Así que cumple la palabra en el principio y cumple la palabra con nosotros en este tiempo. Vamos a ver Hechos 24:5. El criado le respondió: pero puede ser que la mujer no quiera venir en pos de mí a esta tierra. Entonces, ¿volverá pues tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo: guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. El eterno Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, me habló y me juró diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. ¿Y cuál era la manera que iba a ser el Eterno? Para que la mujer que fuera encontrada como digna novia para Isaac respondiera de una manera adecuada, él enviaría el ángel de Yahweh delante de él. Y tú traerás de allá la mujer para mi hijo. Miremos esto en referencia a nuestra propia vida. ¿Quién es el ángel de Yud-Heh-Vav-Heh? El ángel es Yeshua. ¿Quién es el que vino a buscarnos? El que vino a buscarnos fue Yeshua. El que vino a tocar a la puerta de nuestro corazón fue Yeshua. Fue precisamente él. Lo que le dice Abraham al criado es:
no es el Hijo propiamente el que va a ir el Espíritu Santo, va a ir Eliezer a buscar a la novia, pero ¿quién va a estar allí delante de Eliezer? El ángel de Yahweh, que sabemos que es Yeshua. Así que vamos entendiendo todo esto, porque esto nos revela a nosotros que cuando nosotros sentimos ese llamado al corazón de Yeshua, cuando dice yo estoy llamando a la puerta, si alguien oye mi voz y abre la puerta, yo entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Cuando nosotros escuchamos ese llamado y abrimos la puerta del corazón para que Yeshua entrara en nuestra vida y tuvimos ese encuentro, ese fue el ángel de Yahweh preparando para que el Espíritu Santo viniera y confirmara que nosotros podíamos ser parte de la novia, parte de esa novia del Mesías que va a tener un encuentro maravilloso con él en el futuro. Entonces, entendamos esto. Es la novia la que debe dejar la tierra y la parentela y no el hijo. Somos nosotros los que tenemos que tomar la decisión de dejar el mundo atrás, aún nuestra familia, si la familia no nos admitiera nuestra fe en Yeshua, aún dejarlos a ellos para venir al encuentro del novio. Todo absolutamente perfecto y todo absolutamente con la misma concordancia en la que nosotros habíamos aprendido el proceso. Yeshua dijo, yo me voy, pero les envió el Espíritu Santo. Isaac se fue, envió el Espíritu Santo. Es la novia la que debe salir de la casa de sus padres, del mundo en general, para venir al encuentro del novio. Así que, fíjense, todo nosotros habíamos seguido los mismos pasos de la Torá, aún sin darnos cuenta. En Génesis 24:10, ¿qué encontramos? Encontramos que el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor y llegó a Mesopotamia. Esto es muy interesante. ¿Por qué 10 camellos? Porque recordemos que la casa de Israel son 10 camellos. La casa de Judá sabe que es de Israel. La casa la casa de Israel, que se había vuelto gentil, nosotros no sabíamos que éramos israelitas. Por eso él viene con los regalos, con los 10 camellos, donde vuelve a reunir todo su pueblo. No quiere decir que viene solo por la casa de Israel, él viene también por el remanente de la casa de Judá. Pero esto es muy significativo cuando lo vemos relacionado con nuestra propia vida. Entonces, fíjense, llega a Mesopotamia. Mesopotamia, ¿de qué nos habla? De confusión. ¿Dónde estábamos nosotros? En medio del mundo. Nosotros estábamos allí en medio del mundo. Así que de allí nosotros tomamos la decisión de salir, como lo hizo Rebeca en su momento. ¿Cuáles eran los regalos que nos dio? Los regalos que nosotros encontramos que nos trae el Eliezer nuestro, el Espíritu Santo, son los dones. Recordemos que hemos estudiado cuáles son los dones del Espíritu Santo. Los dones que el Eterno nos dio a través del Espíritu Santo, nosotros los recibimos, que como en la Torá, Rebeca recibe los regalos que le envía el Padre, que es Abraham, a través del Espíritu Santo, que es representado en ese caso por Eliezer. Así que, fíjense, una pregunta que nos tenemos que hacer nosotros hoy en día. Nosotros estamos valorando en realidad los dones del Espíritu Santo. Nosotros estamos haciendo el estudio completo de los dones. Nosotros buscamos el don de discernimiento, buscamos el don de sanidades, nosotros buscamos el don de ciencia, buscamos todos los dones del Espíritu Santo. Yo creo que uno de los grandes errores que se ha cometido en este tiempo de restauración ha sido ignorar precisamente tanto la presencia del Espíritu Santo como los dones. Yo quiero que a través del estudio de esta porción
de la Torá, donde encontramos la búsqueda de la novia, nosotros retomemos la importancia y el valor que tiene el Consolador en nuestra vida, el Espíritu Santo, el Rúa de santidad, que nos capacita, que nos adorna, digamos, que nos da a nosotros los recursos para que podamos salir del mundo y venir al encuentro del novio. Por eso lo leímos ya que nos dice la palabra, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, no, el Consolador no vendría a vosotros. Yeshua se fue, como dijimos, como Isaac también esperó por la novia. En el capítulo 24 de Bereshit, en el verso 11 dice que hizo arrodillar a los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, a la hora que salen las doncellas por agua. El pozo de agua que representa, él viene a buscar a la novia, Eliezer viene a buscar a la novia para Isaac, a donde él en el pozo de aguas, en las aguas vivas. ¿Qué representan las aguas vivas? La Torah. O sea, la novia de Yeshua, como la novia de Isaac, debe ser encontrada en un sitio especial que es cerca a las aguas vivas de la Torah, junto al pozo. Recordemos que, por ejemplo, la mujer samaritana también fue encontrada a la misma hora y en el mismo lugar, según Juan 4. Esto no son coincidencias, esto es el Eterno hablándonos a través de su palabra y su palabra es perfecta. Esa novia, recuerden que la samaritana era el único pueblo que quedaba de la casa de Israel, que quedaba todavía sabiendo de su identidad israelita, aunque no tenía ningún contacto y más bien hasta enemistad con la casa de Judá en aquel tiempo. Pero ¿dónde vino Yeshua al encuentro de la samaritana? También frente al pozo de las aguas vivas. Esto nos habla a nosotros de tener ese corazón inclinado por buscar la palabra del Eterno, por buscar esas aguas vivas que solo vienen del corazón del Padre. El encuentro en Génesis 24 nos sigue diciendo de esta manera en el verso 12. Y dijo entonces, oh Yahweh, Dios de mi señor Abraham, está hablando Eliezer, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí que yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo le dijere, baja tu cántaro y te ruego para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también le daré de beber a los camellos. Que sea esta la que has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que he tenido misericordia con mi Señor. Esto fue escuchado de una manera especial y clara, muy clara. Aconteció que antes de que él acabase de hablar, he aquí que Rebeca, que había nacido de Betuel, que ya vimos de la misma familia de Abraham, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, salía con su cántaro sobre su hombro. Ahora, fíjense, aquí hay unos detalles que son muy importantes para estudiarlos en la búsqueda de la novia. Rebeca o Ribka en hebreo significa atrapar, atada o sujeta. Fíjense, cuando nosotros encontramos en lo que nosotros conocíamos como el Nuevo Testamento, el Brit Hadashah o el Pacto Renovado, nosotros encontramos que la novia debe ser atrapada. ¿Por qué? Porque Yeshua nos envió como pescadores de hombres. Los pescadores vienen a atrapar los peces. Así que eso tiene que ver con el nombre de Rebeca. Atada o sujeta ¿a quién? Al novio, al Mesías. Y nos habla de la casa de Betuel, que es la casa del Eterno. O sea, todo esto, si nosotros retrocedemos acá en nuestra propia historia, vamos a poder ver que tal vez un día nos acercamos a ese pozo de aguas vivas
Yeshua tocó a nuestro corazón, el Espíritu Santo nos reveló la presencia de Yeshua y nosotros empezamos a prepararnos, fuimos atrapados en ese momento como uno de esos peces en la tierra que se multiplicarían, que fue la promesa que hizo el Eterno para la casa de Efraín y Manasés, y que nosotros entonces regresaríamos de la mano con la guianza del Espíritu Santo, siguiendo los pasos de Yeshua al encuentro del novio. En Génesis 24:16 nos hace la descripción de la novia. La doncella era de aspecto muy hermoso, virgen a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Y dice, entonces el criado corrió hacia ella y le dijo, te ruego que me des de beber. Ya sabemos cuál era la condición o la petición más bien que había hecho Eliezer al Eterno. Ahora, cuando él le dice, dame de beber, ¿cuáles fueron las palabras que utilizó Yeshua cuando Yeshua se acercó a la mujer samaritana? En Juan 4:7 lo encontramos. Vino la mujer de Samaria a sacar agua y Yeshua mismo fue el que le dijo, dame de beber. Estos no son coincidencias, estos son los cumplimientos de la palabra del Eterno. Entonces ella, aquí habla de Rebeca, le respondió, bebe, señor mío, y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio de beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua, hasta que acaben de beber. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Fíjense, aquí nos está hablando a nosotros, no solamente de la novia que está situada, digamos, alrededor de los pozos de agua viva, alrededor de la Torah, alrededor de la palabra del Eterno, sino que nos habla de que también esos pozos representan salvación y gracia. Ella es una persona, la novia, en este caso Rebeca, pero la novia en general debe servir con alegría, con gozo a quien necesite ayuda. Esto es clave dentro de la novia, de las características de la novia que está buscando Yeshua. Es una persona que debe venir al reino a servir, no a ser servido, no a recibir aquí instrucción, atenciones, un saludo muy especial. No, la pregunta que nosotros nos debemos hacer como la novia, como parte de esa novia que queremos ser la novia del Mesías, es venir al reino para decirle al Padre y para decir también en la misma congregación en qué puedo yo servir. Esta es otra característica muy importante que encontramos de la novia de Rebeca como la novia de Isaac, pero de nosotros como la novia de Yeshua. Dice que el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si el Eterno había prosperado su viaje o no. Y cuando los camellos acabaron de beber, el hombre le dio un pendiente de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10. Bueno, los brazaletes yo creo que salta rápido al pensamiento nuestro. ¿Por qué al encontrar la novia, Eliezer le da 2 brazaletes? Los 2 brazaletes que representan las 2 casas de Israel, la casa de Judá y la casa de Israel. Es claro, fíjense, esto es lo más maravilloso que tiene la palabra del Eterno, que no hay cosas allí inventadas como al azar, todo tiene un significado. ¿Por qué de medio ciclo? No, bueno, nosotros leemos en Éxodo 30:13 que medio ciclo era el precio que se tenía que pagar por la expiación de los pecados. ¿A qué vino Yeshua? A pagar el precio por nosotros en 1 Corintios 6:20. Ahora, entonces, fíjense, cuando nosotros leemos Éxodo 30:12, dice, cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará al Eterno el rescate de su persona cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado.
Entonces nos dice acá que este dará todo aquel que se ha contado, medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo de 20 gueras, la mitad de un ciclo será la ofrenda a Yud-Heh-Vav-Heh. Entonces, es el precio del rescate. Así que es lo que estaba haciendo en este momento Eliezer, dándole esos obsequios a Rebeca, después se cumplen literalmente cuando nosotros mismos fuimos rescatados por el mismo Yeshua. Ese encuentro nos sigue diciendo, viene el diálogo de quién eres hija. Bueno, hay lugar en la casa de tu padre donde posemos. Y ella le dijo, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. Y dijo que sí tenían donde hospedarle en la casa. Así que fíjense, toda la oración había sido respondida de una manera exacta y literal. ¿Quién venía delante de él? Recordemos que venía el Malach de Yahweh, el ángel de Yahweh. Dice que la doncella corrió y le dijo a la familia todo lo que estaba ocurriendo. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente. Cuando vio el pendiente y los brazaletes en la mano de su hermana que decía, así me habló aquel hombre, vino a él. Y ahí aquí que estaba con los camellos junto a la fuente. Y le dijo, ven, bendito de Yahweh, ¿por qué estás fuera? He preparado la casa y el lugar para los camellos. El hombre hizo venir. Entonces el hombre vino a la casa y Labán desató los camellos, les dio paja, forraje, todos le sirvieron y él ya se identifica como un criado de Abraham. El Eterno ha bendecido a mi amo, lo ha engrandecido. Viene todo el proceso de la presentación de todo el plan del Eterno. Y fíjense cómo se cumple entonces de la manera exacta. Primero, que la novia tiene que ser de la familia de Abraham, aquí la había encontrado, y que el criado, al hacer todo el recuento, más al haberle dado los regalos que le traían como símbolo de las vestiduras de la novia con que se iba a engalanar la novia para ir al encuentro del novio, de la misma manera que nosotros recibiremos unas vestiduras especiales para encontrarnos con Yeshua. ¿Dónde encontramos todo esto? Lo encontramos en Apocalipsis 19, 7, 9. Cuando nos dice gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y la esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Fíjense, exactamente el mismo proceso. Ahora, Rebeca le dio una respuesta inmediata. Dice que al día siguiente, una vez escucharon todo el relato que hizo el siervo, al día siguiente, ya el siervo estaba listo para partir. La familia de Rebeca le pide unos días de espera, pero la respuesta de Eliezer es que los planes del Eterno son impostergables. Esta es la tercera característica muy importante. La novia debe responder de inmediato ese llamado de Yeshua. En Mateo 8:21, uno de los discípulos le dice, Señor, permíteme primero que vaya y entierre a mi padre. Y Yeshua le dijo, sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Esto de qué se trata? Esto es algo similar a lo que pasa con Rebeca. ¿Por qué? Porque en el caso de Mateo 8:21 le dice uno de los discípulos, bueno, yo sí lo voy a seguir, pero yo me quedo viviendo con mi padre y cuando ya mi padre fallezca, entonces lo busco. La respuesta de Jesús es clara, sígueme y deja que los muertos entierren a los muertos, es decir, sal inmediatamente de tu tierra y de tu parentela. Recordemos que no es que literalmente nosotros no podamos seguir en contacto, es en el corazón que nosotros damos una respuesta inmediata. Miren, yo muchas veces veo tantas personas luchando con el tema de Yeshua.
y tratan de buscarle por un lado y le inventan que es un hombre cualquiera y se van de todo detrás de cualquiera que les hable cualquier cosa de Yeshua diferente a lo que nos dice la palabra. ¿Sabe? Uno puede diferenciar en ese momento y darse cuenta que estas personas no son parte de la novia, no son parte. No han podido creer a lo que el Eterno envió como, digamos, como regalo, como esos dones que a nosotros nos dio, algo sobrenatural. ¿Ustedes creen que ese encuentro de Rebeca era algo ordinario que pasaba con mucha frecuencia? Fue algo sobrenatural. Venir este hombre, darle esos regalos, hacer que la palabra que él había pedido que se cumpliera, se cumplió de esa manera especial. Todo esto nos habla a nosotros de un orden sobrenatural. Hay muchas personas que se demoran tanto para dar una respuesta a Yeshua que al final terminan más bien alejándose y negándolo. La respuesta debe ser inmediata. La respuesta de Rebeca le merece una bendición especial. ¿Cuál es esa bendición? Dice que entonces dejaron ir a Rebeca, a su hermana y a su nodriza y al criado de Abraham y a los hombres. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron, sé madre de millares y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Fíjense, Rebeca, ¿qué representa? La novia en general. En general, cuando nosotros estamos hablando de Rebeca como la novia, estamos viendo las características más generales. Ella, Rebeca, sería la madre de millares, porque la novia de Yeshua va a ser esa novia es formada por algo, un remanente incontable como la arena del mar. Así que fíjense, aquí nosotros vamos entendiendo y sobre todo cuando nos dice que posean sus descendientes la puerta de sus enemigos. Fíjense esta palabra de Mateo 16:18, cuando dice Yeshua a Pedro, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, mi congregación. Recuerden que Yeshua es la cabeza de todo el pueblo de Israel, es la cabeza de toda la congregación del Eterno. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros entramos en esa, lo que nosotros conocíamos como la iglesia, que hoy conocemos como la congregación, que vemos más profundamente que es el pueblo del Eterno. Cuando nosotros entramos a ser parte de ese pueblo, entonces las puertas del Hades ya no tienen más, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Quiere decir que exactamente como se le dijo a Rebeca, los descendientes van a poseer la puerta de los enemigos. Somos vencedores. ¿Por qué? ¿Por qué la novia es vencedora? Porque es Yeshua mismo el vencedor. Somos más que vencedores en Yeshua, nuestro Mesías. Cuando nosotros venimos, ya estamos bajo la protección del Todopoderoso y el enemigo ya no tiene una parte con nuestra vida. Por eso podemos ser libres del enemigo, por eso podemos ser transformados en nuevas criaturas, por eso podemos cambiar el lamento en gozo, porque nosotros ya venimos a salvación, a estar a salvo a través de esa cobertura que el Eterno le da a su pueblo. Aquí Rebeca, que representa a la novia, representa los millares que van a resultar triunfantes finalmente, que vamos a resultar triunfantes, porque recordemos que el que libra la batalla es el Eterno y que definitivamente Él tiene todo el poder y lo tiene por todos los siglos. El enemigo ya no tiene más poder sobre nuestra vida. Ahora, cuando nosotros seguimos avanzando en el estudio, ya vemos a la novia en camino a encontrarse con el novio. Aquí es donde volvemos a hacer el encuentro con Isaac
que representa, como les digo, a Yeshua. Dice, venía Isaac del pozo del viviente que me ve. ¿Cuál es el pozo del viviente que me ve? Dice, porque él habitaba en el Negev. En hebreo aparece una expresión que ha sido muy discutida, como que vino en su venida, pero de acuerdo a la tradición hebrea, ese tiempo fue utilizado por Isaac para preparar el lugar para la esposa. Ya vimos cómo también Yeshua prepara para nosotros la Nueva Jerusalén, pero fíjense un detalle muy interesante. ¿De dónde venía Isaac? Del pozo del viviente que me ve. ¿Ustedes recuerdan ese sitio? Ustedes recuerdan ese sitio, es el sitio donde Yeshua aparece como el ángel de Yahweh a Agar. O sea, ya era, lo vimos en Berechit 16, y llamó el nombre de Yud-Heh-Vav-Heh, que con ella hablaba. O sea, Isaac estaba en el mismo sitio donde Agar tuvo el encuentro con Yud-Heh-Vav-Heh, el encuentro con el ángel de Yahweh. Dice, tú le llamó el nombre de Yud-Heh-Vav-Heh, que con ella hablaba. Tú eres Elohim que ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve, por lo cual llamó al pozo, el pozo del viviente que me ve, y está entre Cades y Beret. O sea, es el mismo sitio, es el sitio donde aparece el Eterno. ¿Dónde está Isaac? Está en el mismo sitio allí donde el Eterno apareció a Agar. Ahora, ¿de dónde vendrá el Mesías en su venida? Y fíjense que no es una coincidencia el sitio donde está Isaac, porque en su venida, ya cuando Yeshua ponga los pies sobre el monte de los olivos, antes del encuentro con la novia, la profecía de Abdías, por ejemplo, nos dice que en el Negev, en los montes de Saúl, habrá una batalla que ganará la casa de Jacob. En Abdías 1:1 nos dice la visión de Abdías. Yahweh el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Yud-Heh-Vav-Heh y mensajero ha sido enviado a las naciones. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará las posesiones. Y la casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Saúl estopa, y lo quemarán y los consumirán, y ni aún el resto quedará de la casa de Saúl, porque el Eterno lo ha dicho. Y los del Negev poseerán el monte de Saúl, y los de Cefela y los filisteos. Fíjense, son los mismos sitios donde está Isaac en este momento. Allí también viene Yeshua a hacer justicia y a recuperar todo ese terreno para los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Así que nosotros vamos encontrando toda esta confirmación a lo largo y ancho de la escritura. El profeta Isaías también nos dice que antes del encuentro con la novia, él dice que el Mesías viene desde Edom, de la tierra de Esaú. ¿Dónde lo encontramos? En Isaías 63:1. ¿Quién es el que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Es hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. ¿De quién está hablando? Del Mesías cuando viene a hacer justicia. Exactamente antes del encuentro con la novia. Ahora, entonces, fíjense, todo esto nos lleva a nosotros a encontrar a Yeshua en la Torah. ¿A través de quién? A través de Isaac, en este caso, a través de cada una de los eventos que ocurren entre ese sacrificio de la porción pasada hasta este capítulo, donde ya se va a encontrar Isaac con la novia que fue seleccionada a través de la presencia del Espíritu Santo de Eliezer, que significa la consolación misma del Eterno. Así que fíjense,
Nos dice la palabra que Isaac salió a meditar al campo a la hora de la tarde y alzando sus ojos miró y he aquí que venían los camellos. Y Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿quién es ese varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, ese es mi señor. Entonces ella tomó el velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac lo que había pasado, todo lo que había sucedido. Y la trajo, dice que entonces trajo Isaac a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca por mujer y la amó y se consoló después de la muerte de su madre. Aquí viene entonces el encuentro. ¿A qué horas ocurre? Dice que a la hora de la tarde, como al final del día. ¿Cuándo viene Yeshua? Al final del plan del Eterno. Y nos dice que viene precisamente, ¿se acuerdan de las vírgenes prudentes y de las insensatas? Dice que a la medianoche escucharon ellos un clamor, venía el novio. Así que todo apunta a esa visión de lo que nosotros podemos esperar. Isaac meditaba en el campo, Rebeca se cubre con el velo. ¿Quién es el que nos quita a nosotros el velo que cubre nuestro entendimiento? Es Yeshua. Isaac viene a retirar el velo de Rebeca. Yeshua es el que nos quita a nosotros ese velo que nos impide conocerlo en su verdadera identidad, en su presencia. Fíjense, si ustedes todavía tienen dificultad para entrar en esa comunión profunda, espiritual con Yeshua, es muy importante pedirle al mismo Yeshua que quite ese velo, que Él nos dé a través de los dones del Espíritu la posibilidad de esa revelación que nos permita a nosotros confiar plenamente y saber quién es el novio, quién es el que nos está esperando a nosotros. Ahora, ¿qué representa entonces Rebeca? La novia sacada de entre las naciones. Más adelante nosotros vamos a ver cuando Jacob conoce a Raquel, que viene al encuentro ya final de las dos casas de Israel. Pero en el caso de esta porción, en el caso de Rebeca, estamos hablando entonces de esa novia en general. Juan 15:16 nos dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que le pidierais al Padre os lo dé. O sea, nosotros no fuimos los que elegimos, el Eterno fue el que nos eligió a nosotros y eso tiene que cambiar radicalmente nuestro corazón. Finalmente, llegamos a un punto muy interesante también en Berechit 25, la muerte de Abraham. Aquí nos dice que Abraham tomó otra mujer que era Cetura. Bueno, sigue. Recuerden estudiar la porción completa. Pero lo importante que nosotros vamos a encontrar acá es que Abraham vivió 35 años más después de la boda de Isaac. Él tuvo otros hijos, pero ¿cuáles hijos se cuentan como herederos de la promesa? Los herederos por el lado de Isaac únicamente. Claro, los demás, todos los herederos de ese segundo matrimonio, de todo, y aún, como dijimos, los que no pertenecen o no pertenecemos directa y por sangre a ese legado de Abraham a través de Yeshua, somos reconocidos como parte de ese pueblo. Aquí lo que quiero que entendamos es algo que también nos lleva a la enseñanza de Yeshua. Dice que Abraham exhaló el espíritu y murió en buena vejez, anciano, lleno de años, y fue unido a su pueblo. Eso es lo que nos dice la palabra. Fíjense una cosa muy importante, la palabra nunca nos dice que se fue para el Seol, dice que fue unido a su pueblo. ¿A cuál pueblo?
¿A cuál pueblo fue unido? Ahora nosotros tenemos que entender las palabras de Yeshua. Yeshua, ¿qué nos ha prometido? Recuerden que la promesa es para la novia. ¿Qué nos promete? Que nosotros no vamos a morir. Nosotros pasamos de muerte a vida y nosotros somos reunidos en el paraíso con Abraham, que es, digamos, como el que lidera toda esa recolección de la novia. En Lucas 16:22, cuando nosotros estamos estudiando la parábola del rico y de Lázaro, la parábola nos habla del seno de Abraham precisamente. Ahora, cuando nosotros entendemos el llamado de Yeshua, nosotros nos tenemos que ubicar en lo que la palabra nos dice, a diferencia del resto del mundo. Fíjense, Abraham murió y fue unido a su pueblo. Cuando hablamos de Jacob, cuando hablamos de David, si ustedes buscan en el momento de la muerte de cualquiera de los grandes hombres, por ejemplo, de las escrituras, que tuvieron encuentro con Yeshua, todos fueron reunidos con el pueblo. Nunca dice que se fueron al Seol. Hoy, ¿cuántos luchan con esa idea? ¿Por qué? Porque se nos dice que no, todo el mundo muere y va al Seol. ¿Por qué? ¿Quién nos está diciendo esto? Los que nunca han conocido a Yeshua. Pero Yeshua vino para darnos a nosotros esa otra parte de la visión. Ya tenemos nosotros ese encuentro con el novio y la revelación del Espíritu Santo para entender que las palabras de Yeshua son verdaderas. Fíjense que desde primera de Samuel 2:6, nosotros ya estamos encontrando que nos dice la palabra: Yahweh mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Yahweh empobrece, Yahweh enriquece. Entonces, hay unos que van para el Seol, hay otros que suben. ¿A dónde? Al seno de Abraham, a reunirse con Abraham, Isaac y Jacob. Esto definitivamente es algo que donde nosotros tenemos que volver a echar mano de las palabras de Yeshua y creerlas y verlas en el contexto, porque nos parece que al aprender la Torah como que ya eso no tiene sentido. Yeshua en Juan 5:24 nos dijo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De muerte a vida. Este es un tema que yo lo he tratado varias veces cuando ustedes ven, por ejemplo, el estudio de Lucas, de todo el Evangelio de Lucas se encuentra en este pasaje. Y es muy importante estudiarlo para que volvamos a la verdad, a lo que a nosotros nos fue revelado. Nosotros, los que creemos en Yeshua, los que morimos con Yeshua, no nos vamos al Seol, nosotros vamos inmediatamente al seno de Abraham a encontrarnos con Abraham en el paraíso. Somos parte de esa novia. Fíjense. Ustedes recuerdan en Lucas 23:43 cuando está Yeshua ya en la cruz y está el ladrón allí al lado que Yeshua le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy. No le dijo va al Seol y cuando yo vuelva entonces va a resucitar. No, le dijo: hoy, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese hombre hoy, ese mismo día, estuvo con Abraham en el paraíso de la manera como Yeshua nos lo ha enseñado a nosotros. En Mateo 8:10 dice: al oírlo Yeshua se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¿Dónde nos está diciendo? En el paraíso. En el paraíso. ¿Quiénes vendrán? Dice que muchos, está hablando que muchos de Israel no creen y así como hoy, y siguen confesando que no, que se mueren y se van para el Seol. Bueno, pues si se quieren ir para allá, eso ya es otra cosa. Pero Yeshua dice que muchos, aún extranjeros, porque aquí está hablando nos está dando a nosotros ese otro contexto. Nos dice que vendrán muchos de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Nosotros tenemos que creerle a Yeshua.
Es que nosotros tenemos la revelación de Yeshua, la casa de Judá no la tiene. Así que nosotros tenemos mucho que enseñar también. Hay un sitio especial para Abraham y sus descendientes. Eso es absolutamente claro. El mismo Pablo lo confirma cuando fue llevado en 2 Corintios 12:2. Conozco a un hombre en Mesías que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, pero si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Dice, y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Tenemos tantos testimonios en la palabra, tenemos la revelación del Eterno, tenemos las palabras de Yeshua que son fieles y verdaderas, y verdaderas. Aún en libros apócrifos encontramos también lo mismo. Por ejemplo, en el cuarto de Macabeos 13:16 dice, por lo tanto vamos a poner toda la armadura de autocontrol, que es la razón divina, porque si morimos, Abraham, Isaac y Jacob nos darán la bienvenida y todos los padres nos alabarán. Miren, yo los invito realmente a que creamos en Yeshua, que dejemos de buscar en los que nunca han tenido esa revelación. Vamos a las palabras de Yeshua y creámosle. Nosotros, los que hemos creído en él, pasamos de muerte a vida. Y nos vamos a encontrar con Abraham en el paraíso. De la misma manera como en este capítulo nos está hablando que él mismo fue a reunirse ya con su familia, ya él fue a liderar ese encuentro. Volvamos entonces con el tema de la porción en Bereshit 25:9. Dice que a Abraham lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar Eteo, que está enfrente de Mamre. Heredad que compró Abraham de los hijos de Ed, y allí fue sepultado Abraham y Sara, su mujer. Y sucedió que después de muerto Abraham, que el Eterno bendijo a Isaac, su hijo, y habitó ¿dónde? De nuevo en el pozo del viviente que me ve, el mismo sitio donde había aparecido Yeshua. Vuelve otra vez. Los descendientes, nos habla de los descendientes de Ismael, y miren esto tan interesante, en el verso 17 nos dice que Ismael murió y fue unido a su pueblo. Ustedes recuerdan que Ismael fue circuncidado con Abraham. Ustedes recuerdan que Ismael también pasó el mismo proceso y Yeshua, y tuvo ese encuentro con Yeshua. Bueno, él murió y fue unido a su pueblo. No nos dice que se fue al Seol. ¿Qué pasa con los descendientes de Ismael? ¿Cuántos han visto a Yeshua? ¿Y cuántos lo irán a ver en este tiempo final? Eso es algo que nosotros vamos a encontrar muy interesante. Luego les adelanto algo que va a ser muy interesante, y es el encuentro con Raquel. Los que ya hemos venido estudiando ya sabemos, pero de todas maneras siempre recordar la Torah es importante. En Bereshit 29:1 dice que Jacob siguió su camino y se fue a la tierra de los orientales, y murió y miró y vio un pozo en el campo y había 3 rebaños de ovejas. Todo esto lo vamos a ver cuando lleguemos a ese encuentro con Raquel, que nos acaba de dar todo el relato de lo que es el encuentro de la novia. En esta porción entonces encontramos a Yeshua como el novio, esperando a que la novia de esos pasos importantes que estudiamos hoy tome la decisión inmediata de venir al encuentro del novio, y nos prepararemos para entender hoy las características de la novia, y con Raquel para entender el proceso de restauración de las 2 casas de Israel. Así que ha sido una porción hermosa donde encontramos a Yeshua, pero donde nos encontramos nosotros mismos, ya siendo parte de todo este anticipo profético, y teniendo la seguridad y el anhelo muy, muy del corazón de nosotros prepararnos con diligencia
para el día que nos encontremos con Yeshua, que yo creo que va a ser muy pronto, dadas las circunstancias que está viviendo el mundo. Que el Eterno nos bendiga, que el Eterno nos guarde, que el Eterno nos permita a nosotros preparar el corazón de una manera especial y que nos dé a nosotros la oportunidad de estar listos cuando se abran los cielos y aparezca nuestro esposo, nuestro novio. Que cuando nosotros salgamos al encuentro seamos aceptados, que nunca vamos a escuchar palabras como nunca te conocí. Aléjense de mí, que sea un encuentro que llene nuestra vida para siempre. Shalom, shalom para todos, muchas bendiciones. El Padre nos bendiga y nos guarde. Hasta la próxima.